Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. ¿Qué es el Teshuvah? El Teshuvah es aquel momento en el cual Dios perdona al pecador, lo transforma y le da la oportunidad de retornar al estado en que estaba antes de haber pecado. El Teshuvah significa que el pecado que el hombre ha cometido queda completamente olvidado y estamos de nuevo frente a Dios cara a cara para iniciar una nueva relación. Teshuvah se traduce como arrepentimiento, pero también tiene varios significados. Por un lado, el significado de retornar, es decir, que tenemos la capacidad de retornar al Creador y volver al estado en el que se estaba antes de pecar mediante el Espíritu Santo. Pero también, por otro lado, se tiene el significado de un cambio de giro para poder realizar y lograr este retorno a nuestros auténticos orígenes mediante el Espíritu Santo. El pecado o el pecador vuelve a su sitio en el que estaba antes de pecar, a su situación del pasado, a fin de ser aceptable ante Dios, tan amado por Él como antes lo había sido. Esto significa que Dios borra totalmente todo resto de pecado. Es decir, ahí actúa el Teshuvah. Además, también corrige las imperfecciones del pasado. Dios, por amor, saca de raíz el pecado desde su inicio y es como si nunca se hubiese pecado. Ese es el amor de Dios. Ese es el Teshuvah que Dios imparte a todo pecador. Aquel que se arrepiente por amor se santifica a sí mismo para servir a Dios con amor y con deseo mediante el poder del Espíritu Santo. Existe ahora un impulso, una ansia de unirse a Él de corazón, de nuevo. Con ello entonces se logra una nueva existencia, una unión con lo divino, una unión con Dios. El arrepentimiento debe estar lleno de alegría, aunque esto no signifique que también puede estar acompañado de dolor, por cuanto se siente dolor por el pecado que se había cometido. Dios tiene el poder de rectificar las fallas. Ciertamente debe ser un cambio el que se dé al Dios darnos su Teshuvah, es decir, al Dios darnos ese cambio que necesitamos. Pero ese cambio, ese perdón, debe darse con alegría. Este cambio está compuesto tanto de dolor como de alegría. Quien ha pecado puede volver a Dios y unirse a Él, y no hay mayor alegría que esta. El Teshuvah entonces tiene dos componentes: amargo remordimiento por el pasado y una gozosa resolución por el futuro. Este proceso, este Teshuvah, es la santificación también, en otras palabras. Pero no tanto la santificación como un todo, sino como parte del proceso de santificación. Es decir, después de que el Señor aplica el Teshuvah en mí, inicia ese proceso de santificación. Pero no tal cual lo entiende hoy el mundo religioso. Hoy en día, el mundo tiene un germen de orgullo espiritual y un menosprecio por la ley de Dios, que nos la presenta completamente ajena a la religión de la Biblia. El deseo de llevar hoy en día una religión fácil, que no exija luchas, ni desprendimiento, ni una ruptura con las locuras del mundo, esa religión es la que se ha hecho hoy en día popular y aplica la doctrina de la fe. Fe y solo fe. Pero la Biblia dice otra cosa. El apóstol Santiago nos dice: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Cuando el Señor nos da libre albedrío, libre oportunidad de arrepentimiento, libre oportunidad de decisión, el Señor entonces nos traslada a un punto inicial en el cual reiniciamos una relación con Él.
gracias al Teshuvá. Pero es allí entonces donde, como por consecuencia de la fe que tengo en esto, de que el Señor me perdona, viene entonces la obra. Nadie se engaña a sí mismo creyendo que puede volverse santo mientras viole premeditadamente uno de los preceptos divinos. El mundo está entregado a la sensualidad, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida. Esto es lo que gobierna hoy en día las masas. Pero los discípulos de Cristo son llamados a una vida diferente, a una vida santa. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, es decir, no nos mezclemos con lo mundanal. La palabra de Dios revela la realidad del deseo de que los humanos le obedezcan y la tendencia humana a no hacerlo. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas entonces alábese en esto el que se hubiese de alabar, en enterarme y en entenderme y en conocer que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia, juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Está en Jeremías el capítulo 9, versículos 23 y 24. El conocimiento de Dios nos da la felicidad de un perdón y de una renovación al estado antes de pecar, un teshuvá. La idea es sencilla y puntual. Si te equivocas, habrá consecuencias terribles para ti y para tu familia. Eso es lo que hace el pecado. Sin embargo, aún si puedes arrepentirte y el Señor te recibirá de vuelta, debes tomar oportunidad de ello. Él te bendecirá. Él te dará lo necesario para que lo hagas. El teshuvá. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, nuevamente la palabra convertieres que encontramos en este texto en realidad significa si volviereis, es decir, el yeshuvá que nos da a nosotros la oportunidad de regresar al estado anterior. Dios está dispuesto a recuperarnos si al emplear nuestro tiempo libre y nuestro libre albedrío nos arrepentimos a Él de corazón. Si regresamos a Él, invirtamos nuestros esfuerzos a que el Señor tenga presente el teshuvá para nosotros y podamos ser limpios de corazón, que es la única forma como veremos a Dios. Que el Señor les bendiga.